Vamos por favor a leer Mateo capítulo 3, Biblia textual. Hoy a mis papás les dije, traigan la Biblia textual, porque la van a necesitar. Hoy no vamos a utilizar sino la Biblia textual. Y nuevamente, usted está viendo que hay un cambio que se está generando aún a nivel escritural. Entonces, qué bueno que usted pueda en algún momento hacer parte de ese cambio. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? ¿Qué entiende? Que compre una Biblia textual. Vamos a ir a Mateo capítulo 3 y vamos a leer los 17 versículos que tiene. Y después vamos a ahondar en esto. En aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello, qué particular, ¿no? Y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre, y acudía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, ¿haciendo qué? Confesando públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no se os ocurra decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Amén. De modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero él trataba de impedirle, diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir con toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Maravilloso, ¿no? Qué capítulo qué capítulo tan profundo. ¿De qué cree que le voy a hablar hoy? Del bautismo. Hoy quiero poner fundamentos y varios diseños de lo que es el bautismo. La palabra bautismo, y algo que le voy a pedir, hoy es de esas veces que le pido, por lo que vamos a estar viviendo en unos días que vienen, por favor, tome nota. Si tenía pensado en la próxima semana salir de viaje, ni se le ocurra. Y va a entender por qué. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa ser sumergido. ¿Qué significa? Ser sumergido. Y baptizo se deriva de la palabra griega bapto, que significa sumergir
inmersión, inundar. Esto es importante porque está poniéndonos una base. Yo no me puedo autobautizar, ¿sí? Yo debo ser sumergido por otro. Si yo digo me voy a bautizar, lo que yo estoy diciendo es, no estoy diciendo me voy a ir a sumergir. Lo que en realidad estoy diciendo es otro me va a sumergir. ¿Sí? No me imagino usted en la piscina ahí. No, así no es. El bautismo es otro sumergiéndonos a nosotros, o en el dado caso que usted en algún momento lo llegue a hacer, es usted sumergiendo a otra persona. ¿En dónde? ¿Cuál es el medio? El agua. ¿Hay solo este tipo de bautismo? Hay varios bautismos. Hay uno que espero poder abordar más adelante, pero vamos a enfocarnos en este por un momento. Entonces, primer punto, primer base, primer fundamento, primer diseño, vamos a llamarlo. El bautismo es baptizo, es ser sumergido por alguien. Y este primer punto también es importante por las modas que tienen algunas sectas, ¿sí? De salpicar agua o de derramar una cocadita de agua en la cabeza. No, es ser sumergido, todo el cuerpo debajo del agua. Entonces, por eso es muy importante este punto. Es interesante que si usted revisa el texto en Juan, cuando está hablando del momento cuando Judas iba a traicionar a Jesús, Jesús dijo algo a Juan, a su discípulo amado, le dijo sobre al que yo le dé el pan mojado. Ese mojado en el griego es bapto, es decir, lo impregnó, lo sumergió totalmente en esa salsa de uva. Diga, bapto. Segundo punto, segunda base, segundo diseño. Estamos leyendo el capítulo 3 de Mateo, donde narra el bautismo de Juan el Bautista, que es un bautismo de arrepentimiento y también para perdón de pecados, ¿correcto? Eso fue lo que estuvimos leyendo. ¿Sabe por qué lo leímos? Porque el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Esto es importantísimo. Muchos creen que este bautismo que leímos es el bautismo cristiano. Diga, no. Estamos poniendo acá algo muy importante como segundo punto. Nosotros no nos bautizamos para arrepentirnos. Nosotros no nos bautizamos para ser perdonados de nuestros pecados. Si tú te bautizas para arrepentirte o para que sean perdonados tus pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? Estoy sacudiendo algo fuerte. Hay pastores que hasta el día de hoy enseñan esto. Debes bautizarte para arrepentimiento y para ser perdonado de tus pecados. Error. Ese es el bautismo de Juan. El propio Juan el Bautista lo clarifica en el versículo 11. Leámoslo. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con otro bautismo, con el del Espíritu Santo y con fuego. El bautismo, él está diciendo, el bautismo que yo hago no es el mismo que va a ser el que viene después de mí. Yo bautizo en arrepentimiento y el que viene os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Esto es lo que está diciendo el versículo 11. Entonces, alguien podrá decir esto, ¿y qué hacemos acá? Por eso estamos poniendo este fundamento. Yo le pregunto esto, séame muy sincero. ¿Usted pensaba que este era el bautismo cristiano? Yo creo que la gran mayoría. Hoy estoy matando una vaca sagrada del cristianismo religioso.
o de la religión cristiana o del cristianismo babilónico, como lo quiera llamar. Hoy le estoy diciendo una realidad. Escúchenme todos. Algunos de ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan y no en el de Cristo hasta el día de hoy. Wow. Y los que se bautizan en el bautismo de Juan, es decir, para arrepentimiento, para perdón de pecados, por eso es que cargan toda una vida de religión. Mire, le voy a decir algunas cosas delicadas de Juan el Bautista, que no se suelen hablar mucho. ¿Sabe cuál fue el problema de Juan el Bautista? Que Cristo vino y Juan fue el primero que lo reconoció, fue el primero que lo anunció públicamente. Nadie antes lo había hecho. He aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? Nadie antes lo había identificado como tal. Nadie antes lo había reconocido. Ahora, ¿por qué lo llamó Cordero de Dios y por qué no lo llamó, no sé, Rabí, Maestro, Mesías? Porque usted sabe a dónde iban los corderos, ¿no? Iban a terminar a ser asados, a ser sacrificados. Jesús y Juan sabían eso. Sabían eso. Así iba a terminar Jesús. Pero a pesar de eso, Juan no lo siguió. A pesar de reconocerlo, a pesar de anunciarlo, Juan el Bautista no siguió a Jesús. Recuerda Mateo 16, cuando Jesús está preguntando: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista? O sea, quiero que note, Juan el Bautista estaba confundiendo a la gente. Juan el Bautista estaba desviando la mirada de la gente de Jesús. Eso no hubiese pasado si Juan seguía a Cristo. Esa confusión nunca hubiese aparecido en las personas si él hubiese seguido a Jesús. ¿Cuál era la única misión de Juan? Esto es muy importante entenderlo. Él mismo la dice en el versículo 3 y por eso lo estamos leyendo. Él dice: yo soy la voz que está gritando en el desierto. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Y en el versículo 11 dice: el que viene después de mí es más poderoso que yo. O sea, él había nacido por Cristo, para anunciar a Cristo. Él ve a Jesús, lo reconoce. Él es el Cordero de Dios. Él es el que carga el pecado del mundo. Ahí se terminó su tarea. Ahí se terminó su misión. ¿Qué debía hacer ahora? Seguirlo. Y la Escritura dice algo muy particular. Por eso a mí me gusta ver mucho los detalles. Porque la Escritura dice que apenas Juan el Bautista anuncia a Cristo, dice que algunos de los discípulos de Juan el Bautista inmediatamente fueron a seguirlo. Pero ¿por qué Juan no? Wow. Consecuencia de no haber seguido a Jesús. Pasan unos años, Juan es encarcelado y desde la cárcel le manda a preguntar a Jesús: Jesús, yo sé que yo había dicho y se me había revelado que tú eras el que había de venir, pero de veras, a ver, de verdad te pregunto esto: ¿tú eres el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ese es Juan el Bautista, el más grande profeta que ha nacido de mujer. Eso es lo que dijo Jesús de él. Quiero que vea la confusión producto de no haber seguido a Cristo que se gestó en él, producto de no entender los tiempos. Juan no entendió que los tiempos ya habían cambiado. En el momento que Jesús llegó al Jordán, los tiempos cambiaron. Era momento de seguirlo. Ya se había acabado el momento donde él había anunciado. Ya se lo había dicho a todos. Ahora
Ya lo tenía al frente, ya había terminado todo, tenía que seguirlo. Yo creo que a Juan le gustó tanto su ministerio, tener sus discípulos propios, la vida de líder, que está muy bien, es muy importante, pero él no entendió que Cristo es más importante que todo ministerio. Cristo es más que todo trabajo, que toda vocación, que toda profesión. Y esto no lo agarró Juan. Y luego le cortan la cabeza. ¿Sabe por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque él ya no tenía cabeza. No tenía a Cristo. Él ya había perdido a la cabeza. Y eso se materializó. Entonces vuelvo a decirlo, el bautismo cristiano no es el de Juan el Bautista. Pastor, ¿y entonces por qué Jesús se bautizó? Ya vamos para allá, tranquilo. ¿Por qué se bautizó en el bautismo de Juan? Es una buena pregunta. Quiero explicarle por un momento la forma correcta del bautismo que hacía Juan, porque esto nos va a permitir entender dos cosas. Primero, por qué Jesús se bautizó en ese bautismo, en el de Juan, pero también nos va a permitir entender por qué ese bautismo no es el cristiano. ¿Ok? El versículo 11, que ya lo hemos leído varias veces, mire lo que dice: yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento. La mayoría de traducciones, incluyendo la textual, traducen mal la palabra para. ¿Sí? En el original, en el griego, bautismo para arrepentimiento es baptizo eis metanoia. Bautismo, metanoia, arrepentimiento, eis. Eis no traduce para, traduce en. ¿Y qué con eso? ¿Por qué es importante? Porque si yo digo que voy a bautizarme para arrepentirme, estoy diciendo que primero necesito bautizarme y luego sí me arrepiento. ¿Se entiende? Primero me bautizo y si no me bautizo entonces no me puedo arrepentir. En cambio, si yo digo voy a bautizarme en arrepentimiento, estoy diciendo que me voy a bautizar estando ya en el estado, en la condición de arrepentido. O sea, me bautizo porque ya estoy arrepentido. Entonces, si usted mira el contexto, a ver, ¿y por qué digo que está mal la interpretación acá? Porque si usted mira el contexto, eso es lo que Juan le dice a los fariseos y a los saduceos que iban a su bautismo. Generación de víboras, generación de serpientes. Primero hagan frutos dignos de arrepentimiento y ahí sí los bautizo. ¿Ve que con ese contexto ya entendemos esto? ¿Entendemos qué es lo que Juan estaba diciendo? Entonces, ¿cómo se debería leer correctamente este versículo? Yo ciertamente los bautizo en agua en arrepentimiento. O sea, yo ciertamente los sumerjo en las aguas si ustedes ya están en la atmósfera de arrepentimiento. Por eso es que Juan el Bautista decía: no, a ti no te voy a bautizar. ¿Y por qué? Porque tú no estás arrepentido. Haz frutos de arrepentimiento y no hay problema, te meto al agua. Ahora, el versículo 6, vamos al versículo 6, dice: y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. En este versículo dice, y si usted lo mira desde el 5, pero enfaticémonos en el 6, dice que venían personas de todas las regiones de Israel.
Venían, y dice que venían primero confesando, o sea, dando una acción clara de arrepentimiento, confesando sus pecados. Diga, confesión de pecados. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando Jesús va a ser bautizado, Él no confiesa ningún pecado. Todos para ser bautizados tenían que confesar sus pecados. Jesús llega, tenían que confesar sus pecados y Juan los bautizaba. Pero Jesús llega y Él no confiesa ningún pecado. Y Juan lo bautiza. Entonces acá hay dos posibilidades. Jesús y Juan hicieron algún acuerdo ahí medio extraño, a escondidas, para que bautizara a Jesús, cosa que no pasó. O segunda, Juan estaba declarando algo públicamente: Él no tiene pecado. Primera razón por la que Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, porque Él le estaba mostrando a todos los miles de presentes que Él no tenía pecado. Y Juan, al bautizarlo, estaba diciendo: amén, así es. Segunda razón, muy unida, por eso le pido, esté muy conectado y tome lo que más pueda. Segunda razón muy unida a la primera, de por qué Jesús se bautiza. Jesús se bautizó rodeado de miles de israelitas. Recuerde esto: Jesús vino a darse a conocer, a manifestarse a Israel como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios. Él vino a presentarse ante ellos. Y dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Dios es el único que no tiene pecado, ¿cierto? Israel sabía esto. Los fariseos, los saduceos que estaban ahí sabían esto. Entonces, pregunta de escuela dominical: ¿cuál es o cuál fue la primera vez que Jesús se dio a conocer a Israel como Dios? El día que se bautizó. ¡Wow! Por medio de ese acto a boca cerrada, porque Él no estaba confesando y no tenía que confesar ningún pecado, estaba manifestando exteriormente que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y fue tan tremendo eso que el Padre mismo se encargó de decir a eso amén. En el preciso instante que Él salió del agua, los cielos se abrieron y el Padre con toda su voz dijo: Él es mi amado, Él es mi Hijo, Él es el que ha de venir. Para que todo Israel supiera eso. Entonces, si alguien quería pelear con Juan de por qué había bautizado a Jesús si no había dicho ningún pecado, métete con Dios. Mira, ¿no acabaste de escuchar lo que Dios dijo? Por un momento imagine eso. Dios mismo soltó su voz, todos lo escucharon. Ese es mi Hijo amado, el que acaba de salir de las aguas. Se estaba presentando como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido de Dios. Tercera razón, en el versículo 14 dice que Juan resistía a Jesús. Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y mire la respuesta que Jesús le da en el versículo 15: Juan, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. O sea, Jesús le estaba diciendo algo muy claro: mira, vamos a hacer esto. Quizás no tengo que bautizarme, no tengo necesidad de hacerlo, pero lo voy a hacer por un tema de justicia.
Lo voy a hacer por un tema de obediencia. ¿Para qué? Para que nadie mañana me venga a decir, venga, pero Jesús no lo hizo. ¿Cuándo lo hizo Jesús? ¿Cuándo se bautizó? Entonces, Juan, vamos a callarle la boca al diablo. Se la vamos a callar con esto. Ya me circuncidé a los 8 días de haber nacido. Yo no lo necesitaba. Yo fui la circuncisión de Abraham. Pero me dejé, me circuncidaron. Y ahora estoy entrando en las aguas. No porque necesito convertirme, no porque necesito arrepentirme, no porque necesito confesar mis pecados, sino por un tema de justicia, por un tema de obediencia. ¿Qué Jesús es este? ¿Qué Jesús es este? Hechos, por favor, capítulo 19. Usted sabe que el Nuevo Testamento, bueno, desde el Antiguo Testamento, en la textual, usted va a buscar Hechos, va a buscar Primera de Pedro, usted en la Valera lo encuentra como al final. Ese Primera de Pedro está después de Jacobo. Y antes de Jacobo está Hechos. ¿Cómo es esto? Bueno, capítulo 19, versículo 1. Estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo, preguntándole a sus discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él le dijeron, ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Y dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Wow. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiero que entienda, este pasaje está hablando de 2 bautismos diferentes. Está afirmando que nuestro bautismo no puede ser, no se nos puede ocurrir que sea el de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Marcos 1:4 lo resume muy bien. Vamos para allá. En el Nuevo Testamento está Juan, Mateo y Marcos. Estamos hablando de la textual. Qué lindo tomarse la Biblia y irla moviendo, las hojitas. ¿No le parece emocionante eso? Esto es maravilloso. Uno lo disfruta mucho. Si usted está en transmisión y tiene la posibilidad de abrir su Biblia, yo sé que en este momento ustedes están viendo algo diferente en pantalla y demás, pero también saque su Biblia, disfrute también la escritura. Marcos 1, versículo 4, dice, apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. ¿Por qué nuestro bautismo no es el de Juan? Ya le di las razones de por qué Jesús se bautizó. Fueron 3, ¿cierto? Podrán haber más, pero son las 3 que Dios me habló. Ahora, voy a darle 3 razones de por qué no es el bautismo. ¿Por qué el de Juan, el bautismo de Juan, no es nuestro bautismo? Primero, porque nosotros no nos bautizamos para que sean perdonados nuestros pecados. ¿Sí? Lo que perdona nuestros pecados no es el bautismo, es la sangre de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Juan vio. Es creer en el sacrificio del Corderito de Dios. Eso es lo que perdona nuestros pecados. Si tú crees que el bautismo quita pecados, estás volviendo a la ley. Estás volviendo al judaísmo, o en todo caso, estás volviendo al catolicismo. Hago esto para que sean perdonados mis pecados. Hago esto.
si no me bautizo entonces no soy perdonado, si no me bautizo entonces no soy salvo. No, ese no es el evangelio. El evangelio, según 1 de Pedro 3, dice: porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Segunda razón, porque hoy día nosotros no nos bautizamos en o para arrepentimiento. Escriba esas dos palabras: no nos bautizamos en o para arrepentimiento. Es decir, hoy día el objetivo más alto por el que nos bautizamos no es porque estamos arrepentidos no es porque estamos arrepentidos, ni mucho menos para que después de bautizarnos nos podamos arrepentir, o si queremos nos arrepentimos, mucho menos. Jesús fue muy claro del objetivo del arrepentimiento. Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, aún es más serio. Si no te arrepientes, no puedes entrar al reino. Recuerde que arrepentimiento viene de la palabra metanoia o metanoeo, que significa cambio de mente. Para entrar al reino, sí o sí, tú tienes que estar con una disposición. Mi mente tiene que cambiar. No puedo ser el mismo, no puedo pensar igual que antes. Dios me va a romper estructuras, y hoy creo que ha estado rompiendo algunas estructuras. Dios me va a romper muchas estructuras, y si yo quiero acceder al reino, tengo que estar dispuesto a decir: ok, si en el pasado yo me bauticé en el bautismo de Juan, entonces me quiero bautizar en el bautismo de Dios. Por eso le decía al inicio, si alguien tiene ya el pensamiento de irse, de viajar, bautícese, muy importante. La próxima semana, recuerden, a mí me bendice mucho esto. Estamos en tiempos muy especiales. Tercera razón, porque el bautismo de Juan, escúcheme esto, no era en el nombre de Jesús, sino que era en el que había de venir. Recuerde lo que recién leímos en Hechos 19, que dice que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole a todos que creyeran en el que vendría después de él. Así lo dice tal cual. Y así Juan lo dice. Pero si usted revisa el libro del apóstol Juan, el discípulo amado, capítulo 1, va a darse cuenta que Juan el Bautista no conocía que Jesús era el que había de venir. Él lo supo hasta que el Espíritu Santo se lo dijo en el momento que lo vio en el Jordán. Es más, ellos son medio parientes. Y hasta el momento del bautismo en el Jordán es cuando él se da cuenta, es él. Miremos Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan el Bautista ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Qué serio eso. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que ha estado delante de mí porque era primero que yo. No es un trabalenguas, es una revelación. Y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel. ¿Se acuerda? Él vino con el objetivo de ser manifestado a Israel, de que Israel lo conociera, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar, él me dijo: sobre quien vieras que desciende el Espíritu, que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo vi. Es un pariente cercano, pero lo vi en ese momento, y desde ese momento he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El primero que dijo que era el Hijo de Dios no fue Pedro,
fue Juan el Bautista y no lo siguió. O sea, hasta este momento, hasta este día, el bautismo de Juan era en el nombre del que había de venir. ¿Sí? Entonces el bautismo de Juan anunciaba a Jesús, pero no era en el nombre de Jesús, no era en Cristo. ¿Usted se imagina a Juan diciéndole a Jesús: te voy a bautizar en el nombre del que ha de venir? No, él apenas lo vio y se dio cuenta que es él se quedó callado, él lo sumergió y el Padre fue el que se encargó de decir: él es mi hijo, él es el que ha de venir. Wow. Qué tremendo esto. Entonces, primer diseño, usted lo anotó al inicio. Primer diseño del bautismo: hay que ser sumergidos por alguien. Segundo diseño: el bautismo cristiano no es el bautismo de Juan. Por eso es tan importante que, así como los discípulos de Pablo, algunos de ustedes se vuelvan a bautizar, porque probablemente sin saberlo se bautizaron hace años, hace décadas, en el bautismo de Juan. Y este es un bautismo que trae religión, porque presenta al que ha de venir, pero no necesariamente a Jesús. O sea, no conoce la realidad de Cristo. Y por supuesto, los que no se han bautizado, por favor, bautícense. Bautícense. Y ya en este tercer diseño vamos a empezar a desarrollar la importancia del bautismo cristiano. Tercer diseño: ¿cuál es el bautismo cristiano? Por favor, vayamos a Romanos 6. Romanos 6. Perdóneme si me demoro, porque es que no me acostumbro todavía a la posición. Ya la encontré. Romanos 6. Versículo 3. ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Preste mucha atención, por favor. Nosotros no nos bautizamos en arrepentimiento ni para perdón de pecados. Nosotros nos bautizamos en la muerte de Jesús. Wow. Acá lo está diciendo. Ese es el tercer diseño. Pastor, maravilloso. ¿Y qué es eso? ¿Qué es que nos bauticemos en la muerte de Jesús? Pues mire lo que dice el versículo 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es que nos bautizamos en la muerte de Jesús? Si quiere anotarlo: que estamos muertos y por ende sepultados en Él. Necesito que entienda esto. Este versículo 4, esta primera parte, lo que dice literalmente es esto: en el bautismo fuimos sepultados. Diga esa palabra: sepultados. Está diciéndolo acá: fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. A ver, por eso, escúchenme, por eso el diseño no es la aspersión, ¿sí? No es salpicar agua sobre una persona. Por eso no es la infusión, no es derramar agua sobre la cabeza. Eso no responde al bautismo. Porque el bautismo es un diseño de sepultura, es un diseño de enterramiento. Por esta razón nos sumergimos en agua, ¿sí? Nos sepultamos. Ahora, cuando yo sepulto a una persona,
yo no le lanzo un puñado de tierra. O como algunas sectas hacen. No, yo no le voy a hacer eso a un muerto. Ni mucho menos le voy a tirar un balde de tierra en la cabeza. ¿O sí? Yo que hago eso y el muerto que revive me persigue y me busca para darme una muenda, perdónenme la expresión. Tenga respeto, ¿cierto? ¿Cómo me va a tirar así todo eso en la cara? Quiero que entienda esto. Al muerto lo tengo que sepultar. O sea, yo testifico que una persona está realmente muerta en el momento que la sepulto. ¿Lo agarró? La sepultura es un testimonio público de la muerte. Es la confirmación pública de que alguien murió. Ahora, el bautismo es sepultura. Entonces, el bautismo es el testimonio público de que estoy muerto con Cristo. Escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto porque hay un pensamiento muy errado dentro de los círculos cristianos que dicen esto. Y lo más probable es que algunos tengan este pensamiento. Yo me bautizo para morir con Cristo. Error. Yo me bautizo porque ya estoy muerto con Cristo. ¿Sí? Yo me bautizo porque ya estoy muerto con Él. Y esa muerte, el testimonio que la da es la sepultura. En otras palabras, me bautizo porque estoy dando testimonio de que yo ya estoy muerto con Cristo. ¿Lo agarró o lo vuelvo a decir? Lo vuelvo a decir, hay algunos que no lo han agarrado. Yo no me bautizo para morir con Cristo. Yo ya estoy muerto con Cristo y voy a dar un testimonio público de eso, sepultándome. A una persona no la sepultan para que muera. Sí, te voy a sepultar y te mueres. Eso es homicidio. Sí. Yo no bautizo para que muera con Cristo. Yo no me bautizo para morir con Cristo. Y yo no voy a bautizar a una persona para que desde ese momento se muera con Cristo. No, la persona primero tiene que morir y luego sí es sepultada. Luego sí es enterrada. Lo mismo con el bautismo. ¿Entendió ese? Cuarto diseño. Porque acá voy a ahondar esto de una forma interesante. El bautismo cristiano es un testimonio público. Sé que lo acabé de mencionar en el diseño 3, pero quiero puntualizar varios aspectos que damos testimonio cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 6, porque acá nos va a decir varias cosas que damos testimonio público cuando nos estamos bautizando. ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados. Por tanto, consecuencia, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado, para no servir más al pecado.
¿Qué versículos estos? Qué vida, qué gloria la que cargan. Y este versículo 6 es maravilloso. Yo le hacía una pregunta hablando de esto, de que damos testimonio público. Yo le hacía una pregunta el viernes. ¿Cómo tú puedes saber que estás crucificado con Cristo hoy? ¿Se acuerda de esa pregunta? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que hoy estás crucificado con Cristo? Por algo básico. Escúchelo muy bien, recuérdelo. Cuando viene la tentación, cuando tienes deseos de abandonar, de renunciar, de volver atrás, cuando quieres o tienes deseos muchas veces de pecar, en esos momentos tienes una lucha interna. ¿Sí? Hay algo en ti que está luchando. O si pecas, o si en cosas empiezas a retroceder, o si haces algo que está mal, te sientes terrible, te sientes culpable, te latigas a ti mismo. Dios, ¿por qué hice esto? Dios, perdóname. Probablemente hasta llora. Esa para mí es la evidencia de que estás crucificado con Cristo. En cambio, el que no está crucificado con Cristo sencillamente cae, sencillamente miente, sencillamente peca, sencillamente retrocede, hace algo que está mal y no se siente mal. ¿Sí? No tiene una lucha interior. Entonces le voy a decir algo. Si tú te sientes terrible cada vez que le fallas a Dios en algo pequeñito y obviamente en algo grande, si tú te sientes mal cuando deshonras a Dios en algo, tú estás crucificado con Cristo. Tú estás crucificado con Cristo. Entonces le estoy mostrando algo muy importante. Estar muerto con Cristo, estar crucificado juntamente con Cristo, es una realidad interna, invisible y privada, que sucede dentro de mí, que sucede entre Dios y yo. Es decir, me siento terrible cuando hago algo que está mal. No quiero más fallar en esto. ¿Quién puede ver visiblemente que yo realmente estoy muerto con Cristo, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo? Nadie. Nadie. Porque es algo que pasa en ti, dentro de ti. Por eso digo que es una realidad interna, invisible y privada. Ahora, yo confirmo de manera visible, pública y externamente lo privado, lo invisible y lo interno. Es decir, que estoy muerto juntamente con Cristo cuando me meto bajo el agua. Doy testimonio público. Lo estoy confirmando. Estoy diciendo, yo estoy muerto juntamente con Cristo. Entonces, en base al versículo 6, el quinto diseño, ya escribió el cuarto, ¿verdad? Es un testimonio público. Hoy le voy a dar varios diseños, pero es que quiero que los anotemos así separados y no todo esto en un conjunto, porque necesito que usted vea toda la vida, toda la bendición, todos los diseños que hay en el bautismo. En base al versículo 6, el bautismo es un testimonio público de que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Ese es diseño quinto. El cuarto es un testimonio público. Diseño quinto, el bautismo es un testimonio público de que mi viejo hombre ha sido crucificado. No que va a ser crucificado, como le decía hace un rato. Es que ya estás crucificado. Es que ya no quieres seguir deshonrando a Dios. Es que tu vida quiere agradar a Dios. Y por ende, te bautizas para decir, realmente ese es mi estado.
No es algo meramente interno, es una realidad. Estoy crucificado con Cristo y mi viejo hombre está crucificado con Cristo. Amén. Sexto diseño, es un testimonio público, según el versículo 6, de que nuestro cuerpo pecaminoso ha sido desactivado y destruido para no servir más al pecado. Ahí lo tiene en pantalla. Es un testimonio público de que nuestro cuerpo pecaminoso ha sido desactivado y destruido para no servir más al pecado. ¿No le parece eso glorioso? Es un testimonio que estamos dando de que ya Cristo desactivó en nosotros el servirle al pecado. Ya nosotros no somos servidores del pecado. Lo que yo le decía hace unos días, la fuente que nos hacía pecar ya sí o sí fue crucificada. Esto es glorioso. El bautismo solo lo expone, lo patentiza, lo hace una realidad, lo muestra. Séptimo diseño, versículo 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya lo mencioné, pero quiero que lo puntualicemos y que lo anote como un diseño. El bautismo es un testimonio público de que estoy muerto y por ende sepultado juntamente con Cristo. El bautismo es un testimonio público de que estoy muerto y por ende sepultado juntamente con Cristo. ¿Se parecen algo al de Juan? ¿Cierto que nada? ¿Qué gloria la que hay en este bautismo? ¿Ya lo notó? El bautismo es un testimonio público de que estoy muerto y por ende sepultado juntamente con Cristo. En otras palabras, el bautismo es un diseño de sepultura. Octavo diseño. Leamos la segunda parte del versículo 4. Para que asimismo, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿En cuál vamos? O sea, entramos al octavo, ¿sí? Octavo diseño. Y esto es poderoso, porque solo el que está muerto puede resucitar. El bautismo es un testimonio público de que estoy completamente muerto a mi vida pasada y ahora estoy andando en la resurrección de Cristo, esto es, en una vida nueva. El bautismo es un testimonio público de que estoy completamente muerto a mi vida pasada y ahora estoy andando en la resurrección de Cristo. Esto es una vida nueva. Ahí lo está diciendo. Los que hemos sido sepultados juntamente con Él, sí o sí, así como a Cristo, vamos a vivir en una vida gloriosa, en una vida resucitada, en la vida de resurrección y de glorificación de Cristo. Eso es una vida nueva. Diga, una vida nueva. O sea, no es que el bautismo o después del bautismo vas a tener una nueva vida. Escuche bien eso, porque hay algunos que pueden entender eso y puedo decir, hay algunos que después de bautizarse van a tener una vida nueva. Pero en sí el bautismo es el testimonio público de que ya mi antigua vida murió. Ya murió. Y por ende, por medio de esta acción, estoy testificando públicamente que yo ya tengo otra vida, que ya tengo una nueva vida. O sea, es un testimonio que estoy dando. Ya
cuando me bautizo estoy mostrando, yo ya tengo una vida nueva. O sea, esto lo está confirmando. Todo el mundo, con esto tienen que ver cambios diferentes en mi vida. En otras palabras, ya no hay vuelta atrás. Porque ya no existe el atrás. ¿Sí? Esta es tu vida. En esta nueva vida, ya nosotros no disfrutamos lo de antes. Lo que antes en tu viejo hombre, en tus viejos deseos, disfrutabas. Ahora disfrutas cosas que antes no disfrutabas. Por ejemplo, el traer tu Biblia y el poderla leer. Eso lo disfrutan los que tienen una vida nueva. Si tú todavía no lo disfrutas, todavía estás a tiempo, algunos días, desde ya a empezar a decirle a Dios: Dios, yo muero a esta antigua vida. Yo quiero experimentar la vida que hay en ti. Para que el día que te bautices, o si usted ya se bautizó y ya está viniendo toda esta revelación, ya usted bautizado en este diseño, por favor, camine sobre esto. Tenemos una nueva vida. ¿Sí? Antes no disfrutabas adorar, no disfrutabas congregarte. En esta nueva vida sí. Yo creo que es vital, ¿no? ¿No le parece? Ya se convierte en algo vital. Tengo que hacerlo. Si no lo hago, yo no sé, me descuajo. Versículo, ya leímos el 4, el 5, el 6. Mire lo que dice el versículo 7 en adelante. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas. Mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, los que se han bautizado, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí encuentro el 9º y el 10º diseño. 9º diseño: es un testimonio público de que ya estoy muerto al pecado y vivo para Dios. De que ya estoy muerto al pecado y vivo para Dios. 10º diseño, mire lo que dice en la parte final. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Para mí esta declaración es tremenda. 10º diseño, el bautismo es el testimonio público de que estoy en Cristo Jesús. Amén. Es decir, vivo en Cristo, respiro en Cristo, me muevo en Cristo, descanso en Cristo. No me altero porque Él es mi reposo. No desconfío porque estoy en Cristo. O sea, me ubico en Cristo. Todo lo que soy, todo lo que hago, lo soy y lo hago en Cristo. Es un testimonio público que estoy dando en ese momento. Lo estoy ratificando. Y esto lo confirma Gálatas, maravilloso Gálatas, la carta, ¿no? 3, versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Wow. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Qué maravilloso es esto. Revestidos de Cristo. ¿Se acuerda que estábamos sepultados en Él, envueltos en Él? Literalmente es así.
Ya estamos sepultados con Él, estamos envueltos en Él. Él es nuestra ropa, Él es nuestro vestido, Él es lo que nos cubre. Cuando las tinieblas vienen a atacarte, con lo primero que se topan es con ese vendaje, porque tú estás sepultado con Cristo. Tienen que atravesar primero a Cristo. Y le digo algo, Cristo es impenetrable. Por eso dice que la muerte no nos puede tocar, la enfermedad se acaba. Los problemas son sobrellevables, los podemos superar en Cristo, los podemos atravesar. Lo que Dios ha dicho cuando estamos en Cristo se cumple. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Volvamos rápidamente porque a Romanos 6. ¿Se está disfrutando este tiempo? Romanos capítulo 6. Y vamos a terminar de leerlo. Vamos a leer desde el versículo 12. Ya lo hemos leído casi todo. Dice, porque quiero que entienda esto. Acá está hablando del bautismo. Todo esto es del bautismo. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 11º diseño. Es un testimonio público de que soy un instrumento de justicia. Es decir, ya en mí no se enseñorea la iniquidad, ya en mí no se enseñorea la maldad, ya en mí no se enseñorea la injusticia. Soy un instrumento de justicia. Amén. Lo que sale de mí es justicia, es un testimonio público de que soy un instrumento de justicia. 12º diseño. No sé cuántos van a salir acá, es que acá los tenía ordenados de otra forma, pero vamos a ver cuántos salen. 12º diseño. El bautismo es la realidad de la sombra. Colosenses lo encontré rápido, yo iba a decirles, espérenme si no lo encuentro. Colosenses capítulo 3, versículo, no diga que lo anoté mal. Colosenses espere. Colosenses 2, versículo 16. Sí, yo había dicho al inicio 2, ¿no? Bueno, 2:16. El cassette para atrás. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio o sábados. Quiero que entienda esto: solemnidades judías. En estas solemnidades están las festividades, están los ritos, están las conmemoraciones. Y el ritual más importante es el Brit Milá. Milá significa circuncisión. Brit, pacto de la circuncisión. Bueno, acá está diciendo, nadie te juzgue por esto. ¿Sí? Oye, ¿por qué no te has circuncidado? Si Cristo dijo que Él no ha venido a abrogar la ley. Cristo lo dijo, yo he venido a cumplirla. Él dijo eso. Y Él se circuncidó. Así hablan muchos, yo no sé cómo son esas sectas que son cristianos judíos. Bueno, prácticamente judíos cristianos, vamos a llamarlos así. Él no la incumplió, hay que responderles. Él no la incumplió. ¿Para qué? Para que con su muerte Él pudiera anularla.
Él la cumplió toda su vida para que con su muerte Él la pudiera anular y nos pudiera librar de todos esos ritos, de todas esas ceremonias. ¿Por qué? Porque todo eso, comida, bebida, solemnidades, novilunio, sábado, todo eso, versículo 17, es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Diga, eran sombras. La realidad es de Cristo. Cristo es la realidad. En otras palabras, la circuncisión era solo una sombra. ¿En qué consistía la circuncisión? Voy a aportarle un poco más de lo que le había enseñado la vez pasada, entonces tómelo como algo nuevo. Era un corte que se le hacía en el prepucio del niño de 8 años de nacido, de 8 días de nacido, de 8 días de nacido. O sea que era un derramamiento de sangre, ¿sí? Porque estaban quitándole un pedacito de carne. ¿Por qué Dios pedía esto? ¿Sí? Era un pacto, y los pactos se hacen con derramamientos de sangre. Ahora, este pacto activaba 2 cosas, por favor anótelas. Primera, ser el pueblo del Señor. Cuando se hacía este corte se estaba diciendo, desde este momento somos el pueblo del Señor. Y la segunda, despojarnos de la carne, que lo hacían literal, despojaban ese pedazo de su carne. Pero estamos diciendo que la circuncisión era una sombra, no es la realidad. La realidad es Cristo. Qué maravilloso que nosotros tenemos la realidad, ¿no? ¿Cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esta realidad de esta sombra? Cuando Cristo es crucificado. Cuando Cristo es crucificado. En la cruz, Cristo se despojó de su carne. ¿Sí? Su carne fue quebrada. Su carne fue molida. Y la sangre que estaba saliendo del cuerpo de Cristo estaba marcando el fin del antiguo pacto. Y estaba haciendo un nuevo pacto. La sangre de Cristo estaba haciendo un nuevo pacto, donde todo aquel que creyera, ya no que cumplía la ley, todo aquel que creyera en su sacrificio, que creyera en Él, que tuviera fe en su sangre, sería parte del pueblo del Señor. Entonces, literalmente, ese día, cuando Él estuvo en la cruz, Cristo hizo inútil la circuncisión natural, porque Él fue la circuncisión una vez y para siempre. Diga, Él es mi circuncisión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abrazar esa circuncisión, ese despojarnos de la carne, ese pacto nuevo que Cristo marcó? O sea, yo sé que Cristo lo hizo y maravilloso, pero ¿yo cuándo puedo despojarme por completo de mi carne? ¿Se acuerda que hablábamos de 3 diseños? Viejo hombre, carne y el yo. ¿Cuándo yo puedo despojarme por completo de mi carne? ¿Cuándo puedo tener pacto con Dios? Bueno, la respuesta está en Colosenses 2, versículo 11, unos versículos atrás. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, antiguo pacto, al despojaros del cuerpo de la carne. Mira, ahí lo está diciendo, despojo del cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. Otra vez, en Él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo pasó esto? Versículo 12. Habiendo sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios
que lo resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo circuncidados en la carne. Estamos siendo despojados de la carne. En otras palabras, en ese momento, literalmente, estamos crucificando nuestra carne. Ya no nos circuncidamos, nos bautizamos. Muy importante que agarre esto. Ya no nos circuncidamos, nos bautizamos. Y en el bautismo somos circuncidados. La circuncisión era la sombra. La realidad es el bautismo. ¿No le parece poderoso? Estamos hablando del bautismo. Es la realidad. O sea que cuando alguien te venga a decir, oye, tú te tienes que circuncidar para ser el pueblo de Dios, oye, tú te tienes que circuncidar para agradar a Dios, mira, yo ya vivo la realidad, ya pasé la parte de las sombras. La circuncisión fue cumplida con Cristo y nosotros la cumplimos cuando nos bautizamos, porque estamos muriendo juntamente con Él. Estamos dando testimonio de esa muerte. Entonces, treceavo diseño. Ya voy terminando, créanme. 13º diseño. Cuando nos bautizamos, estamos circuncidando nuestra carne. Esto es, literalmente estamos crucificando nuestra carne. Lo vuelvo a decir, es muy importante que agarre estos diseños. Cuando nos bautizamos, estamos circuncidando nuestra carne. Esto es, literalmente estamos crucificando nuestra carne. Y esto lo confirma Gálatas 5:24. Qué maravilloso leer la Biblia así. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Si usted quiere definirle a alguien qué es la carne, ahí está: pasiones y deseos, concupiscencias, deseos que están totalmente desviados de Dios. Entonces ahí se confirma, ¿verdad? Hemos crucificado la carne cuando nos bautizamos. 14º diseño. Cuando nos bautizamos, estamos anulando el pacto antiguo. Escuche esto. Estás anulando todo lo que viviste en el pasado. Estás anulando todo lo que practicaste en el pasado. Todo lo que hiciste en las religiones pasadas. Cuando nos bautizamos, estamos anulando el pacto antiguo, es decir, religión. Y en ese momento que nos bautizamos, estamos haciendo un nuevo pacto con Dios. Él es tuyo, tú eres suyo y jamás volverás atrás. Jamás te apartarás de Dios. Lo vuelvo a decir porque este es de los más importantes. Quiero que lo anote todo. Cuando nos bautizamos, estamos anulando el pacto antiguo, esto es, la religión, y estamos haciendo un pacto eterno con Dios, donde Él es tuyo y tú eres suyo, y jamás volverás atrás. Es un pacto, es un pacto. El bautismo es un pacto, es un compromiso. Y hacer un pacto con Dios es algo serio, donde tú le estás diciendo, por más que se mueva la marea terrible, por más sentimientos, por más situaciones, aquí estoy, yo hice un pacto. Yo hice un pacto. Termino con los últimos diseños. Colosenses 2. Nuevamente,
Pero ahora, versículo 13. Voy a darme la libertad de leerlo desde el 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, cuando, habiéndonos sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda. Acá le voy a soltar, y este es muy importante. Todo desde el 14 hasta el 15 es el siguiente diseño. ¿Cuál vamos? ¿15avo? El diseño número 15 es que cuando nos bautizamos, escuche esto, como usted está haciendo un pacto con Dios, cuando nos bautizamos, Él se activa lo que Él hizo en la cruz. Cancela el documento de deuda con los decretos que nos eran contrarios, los quita porque Él ya los clavó en la cruz, y después de despojar todo esto va a juzgar a los principados, a las potestades, y los va a humillar públicamente. Todos los principados que tenían autoridad sobre ti, todas las potestades que aún todavía tenían ahí un derecho, que tenían deudas, que te estaban sacando decretos a cada rato. Mira, tú hiciste esto, tú fuiste esto. Cuando usted se bautiza, en ese momento se anula ese decreto, se anulan esas deudas. Mire, después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en un desfile triunfal. ¿Qué versión esta? Perdóneme, tiene que comprársela, por favor. ¿Qué versión esta? Un desfile triunfal en la cruz. Últimos dos diseños para traerle paz a algunos. Primera de Pedro 3, versículo, pero ahí lo busco, 20. Primera de Pedro 3. Dice que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, mientras está siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es 8 almas, fueron salvadas del agua. La cual, acaba de hablar del agua, la cual también ahora os salva como símbolo de un bautismo que no consiste en quitar la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia a Dios mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo tiene como diseño 16 que limpia nuestra conciencia. No solamente limpia algo externo como lo hacía el bautismo de Juan, sino que tiene la capacidad de limpiarte a tal manera que tú puedes decir: tengo una vida nueva, tengo una vida nueva. Nada del pasado me atormenta, nada del pasado me culpa. Y creo que en este versículo, en este diseño, en algún momento hay que profundizarlo mucho más. Y el último diseño, para mí nada menor, lo dejé de últimas porque tiene algo especial, es algo muy puntual, pero quiero que lo entienda. Hay mucha confusión entre muchas denominaciones de cómo se debe bautizar, porque leen, por ejemplo, Hechos 2, donde Pedro ordena bautizar en el nombre de Jesús. Pero veamos cuál es el bautismo que el mismo Jesús ordenó a sus discípulos. Mateo 28, versículo 19. Yendo, le está ordenando a ellos: yendo pues, discipulad
a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diseño número 17. Podríamos hablar de muchos más, pero vamos a quedarnos acá. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el día que te vas a bautizar van a haber 3 inmersiones. En el nombre del Padre, ¿sales? Del Hijo, ¿sales? Y del Espíritu Santo. Porque como lo leíamos en Gálatas, nos estamos revistiendo al ser sepultados. Entonces, si usted se bautiza en el nombre de Jesús, está siendo revestido de Cristo. Pero qué maravilloso poderse revestir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias por la luz, por el entendimiento. Pero sobre todo, gracias por permitirnos disfrutar la realidad. Gracias por habernos creado en este tiempo. Gracias porque hoy podemos decir: Señor, tenemos la realidad que es Cristo. Ya no vivimos en las sombras, ya no vivimos en lo que era la figura, en lo que era la silueta. Hoy estamos viviendo en la realidad. Hoy podemos disfrutar al mismo Cristo el día a día. Y por eso te honramos. Y por eso hoy te decimos: toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la grandeza, todo el poder, toda la victoria sean dadas a ti, Señor. Gracias por permitirnos entender este diseño del bautismo y que siga aumentándose toda esta revelación acerca de este poderoso diseño. En el nombre de Jesucristo. Yo creo que hoy usted ya está más que preparado para el bautismo, ¿verdad?